Acción. Hola, mi nombre es Eric Serrano, pertenezco a la sede principal de Barquisimeto de la UNA. Voy a comenzar mi exposición con respecto a los derechos civiles y políticos, el cual va a tratar más que todo de los crímenes, abusos y maltratos que genera la seguridad pública del Estado con respecto a la violación de los derechos humanos. ¿Cómo así? Básicamente, cuando se fundamentan o se crean los derechos humanos en 1948, esto hace más que todo hincapié en una seguridad jurídica y ciudadana para cada persona. Porque si bien repasamos el concepto de derechos humanos, es básicamente cumplir con tus derechos. O mejor dicho, por el simple hecho de ser humano, obtienes tu derecho. Entonces, este derecho inclusive ha sido vulnerado por el área de seguridad que presta el Estado. Muchos de estos casos se ven en Venezuela, ¿sí? Básicamente en Venezuela, Latinoamérica y otros países del mundo. Pero me enfocaré más que todo hoy en día en Venezuela. Uno de esos voy a traer a colación las guarimbas que se presentaron en su oportunidad hace unos años atrás. Sí, el término es la guarimba porque inclusive eso fue lo que se le dieron a la hora de practicar una manifestación que en un momento iniciaron pacífica y luego se colmaron de violencia y destrucción. Pero esto no era el derecho de que los guardias, los militares, el cuerpo de seguridad del país era para que maltrataran a los ciudadanos. De igual manera, se generaron una u otras protestas pacíficas en su oportunidad y igualmente el cuerpo de seguridad actuó violentamente. Inclusive, aquí en el sistema judicial se puede determinar que han cesado muchos procedimientos penales con respecto al maltrato que le brindan estos cuerpos. Sí, porque igualmente ellos al prender al supuesto criminal lo maltratan físicamente. Otro tema que voy a traer a colación es mayormente la trata de blanca. Sí, la trata de blanca mayormente muchos la conocen como una expresión, no es una expresión, una acción que se hacen con muchachas jóvenes y se la llevan al extranjero para obligarla a la prostitución y otras actuaciones sexuales. En una oportunidad aquí en Venezuela ha disminuido esa acción, en otros países continúa conjuntamente la esclavitud porque la vuelven esclavas sexuales. Eso todavía pertenece en algunas. Entonces el sistema jurídico tanto del mundo y de sus países como tal, porque cada país es independiente de sus acciones. Pero eso sí, todo se regula bajo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que conjuntamente con esto debe hacerse algo mejor. Sí, algo mejor. ¿Por qué? Porque los derechos humanos se crearon y costaron un mundo, porque al analizar la historia de los derechos humanos no fue algo color de rosa, ni así. Pero sí, y el tema de todas las circunstancias que se presentan conjuntamente los derechos humanos es que esto se debe aplicar más que todo. No obligar a la gente que lo cumpla, sino a aplicarlo. Al momento que tú lo cumples, lo aplicas, esto funcionará. Entonces, sí, básicamente aquí en el sistema jurídico, conjuntamente a los cuerpos de seguridad, se han violentado muchos los derechos humanos. Sí, hablo de esa manera, pues traje el ejemplo de las guarimbas que se presentaron en su oportunidad e inclusive existen otros, como ya manifesté. Uno es el de la agresión física, inclusive pudiera traer a colación los desalojos arbitrarios que se produjeron en su oportunidad aquí en el estado. En Venezuela hubo un momento, para decirlo así,
una temporada donde se practicaban desalojos arbitrarios ante la propiedad. Es decir, iba la guardia, iba la policía, iba cualquier componente de seguridad y sacaban las personas de la vivienda, así estuvieran alquiladas. Y eso le está violentando el derecho a la propiedad. Claro, ese no es su propiedad, ellos son inquilinos, pero por ser inquilino no quiere decir que lo vas a echar a la calle con todas sus cosas. Existen procedimientos jurídicos para solicitarles el inmueble. Igualmente eso en un tiempo no se cumplió y entonces se le violentaban su debido proceso. Por tal motivo existen las figuras de amparo constitucionales y otras acciones que básicamente ayudan a ese ciudadano desprotegido judicialmente o jurídicamente, porque sí, hasta no tener una representación jurídica ellos están desprotegidos jurídicamente. Pero al fin de todo esto es, ¿violentan o no violentan los derechos humanos? O los derechos civiles y políticos, que igualmente van a la mano. Claro que sí, porque uno de esos es la tutela judicial efectiva. Aunque puede existir tutela judicial efectiva, la misma es vulnerada. ¿Por qué? Por la figura de retardo procesal. ¿Sí? Básicamente aquí en el sistema judicial de Venezuela existe mucho retardo procesal. Las causas que deberían salir menos de un año duran más de 2 años. Eso es por la abundancia, actividad, demanda que hay, pero no quiere decir que por eso vas a durar un procedimiento. Entonces, pongamos un ejemplo, una persona que quiere su casa tiene que durar en un procedimiento primero administrativo que dura 2 años y luego de durar 2 años pasa al judicial dura 2 años más, son 4, entonces son básicamente 5. Y eso retrasa mucho el procedimiento, inclusive al analizar los procedimientos judiciales que lo representa el CPC, se puede determinar que no son extensos, porque los laxos no son extensos, aunque sean días hábiles, se puede dar con prontitud una sentencia, en cambio que a través de los tribunales no. Bueno, esto fue toda mi exposición. Básicamente quise enfocarme en los problemas con respecto a los retardos procesales, la violentación de la seguridad pública y jurídica que presentan la seguridad jurídica que se ha perdido y las tratadas, y la violentación de los derechos humanos con respecto a esos puntos en específico. Muchas gracias por su atención.